Soy Chloe, arquitecta de profesión, y en ese momento, una novia caminando hacia el altar. Había planeado meticulosamente cada detalle de mi boda, desde los arreglos florales hasta la lista de canciones que nos arrullaría durante la noche. Siempre imaginé este día como una escena sacada de una novela romántica, donde el amor lo conquista todo. Jack, mi prometido, estaba en el altar con una sonrisa nerviosa. Él era ingeniero, lógico y directo, el yin a mi yang creativo. Pensé que nos complementábamos bien y estaba emocionada de comenzar este nuevo capítulo de vida con él. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, noté que parecía distante, casi agobiado. Lo ignoré pensando que solo estaba nervioso. Qué equivocada estaba. Mientras me acercaba, mi futura suegra, Linda, se inclinó hacia su vecino y susurró algo. Sus ojos se entrecerraron mientras me evaluaba. Al verme forzó una sonrisa y articuló: «Te ves hermosa». La sonrisa no llegó a sus ojos. La ceremonia continuó y el pastor preguntó: «Jack, ¿tomas a Chloe como tu legítima esposa?». Hubo una pausa agonizante. «Sí, acepto», finalmente dijo, pero sus ojos carecían del calor que siempre asocié con esas palabras. Mientras intercambiábamos anillos, Linda se levantó y tomó una foto, declarando en voz alta: «Debemos capturar este momento, después de todo, las bodas son solo el primer día de un compromiso de por vida». No me perdí la ironía. Su declaración parecía más una advertencia que una bendición. Durante la recepción, Linda se me acercó mientras hablaba con unos viejos amigos de la universidad. «Oh, Chloe», dijo con un tono empalagoso, «tu vestido es encantador, aunque un poco convencional para una boda. Pero de nuevo, siempre has sido del tipo rebelde, ¿verdad?». La miré forzando una sonrisa. «Bueno, creo que las bodas son una celebración del amor, ¿por qué seguir las convenciones?», dije, tratando de mantener el ambiente ligero. Antes de que Linda pudiera responder, Jack intervino: «Mamá, deja en paz a Chloe. Es nuestro día, después de todo». Sentí un alivio momentáneo, pensando que finalmente estaba de mi lado. Pero luego agregó: «Además, no tiene sentido discutir sobre vestidos y convenciones ahora, ¿verdad?». Sus palabras llevaban una resignación que no debería estar presente en lo que se suponía que era el día más feliz de nuestras vidas. Miré alrededor de la habitación, buscando una cara familiar, alguien que pudiera asegurarme que todo esto era normal, que solo era el estrés de la boda haciendo que todos actuaran de manera extraña. Pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. Algo estaba fundamentalmente mal y las señales de advertencia eran demasiado evidentes para ignorarlas más tiempo. Mientras tomábamos nuestros lugares para el primer baile, Jack me sostuvo a distancia. Nuestros cuerpos se balanceaban al ritmo, pero nuestras almas parecían estar a kilómetros de distancia. La canción que debía ser un himno de nuestro amor parecía burlarse de mí en su lugar. Entonces, ¿Sra Chloe, lista para siempre?, preguntó Jack mientras la música disminuía, sus palabras resonando en el espacio cavernoso entre nosotros. Si para siempre es como hoy, pensé, entonces no lo sé. Pero todo lo que dije fue: «Sí, lista como siempre», rezando para que la ominosa nube que nos cubría se disipara, que esto fuera solo un comienzo extraño para nuestro para siempre. No tenía idea de que esto era solo el preludio de una saga que probaría no solo mi matrimonio sino la esencia misma de quién era. Y mientras todos levantaban sus copas para brindar por nuestro nuevo comienzo, no podía sacudirme la sensación de que algo ya había llegado a su fin. Después de la boda, regresamos a mi casa, una acogedora vivienda de 3 habitaciones que había comprado con ahorros de años de trabajo. Se suponía que sería nuestro santuario, un nuevo comienzo para toda una vida de amor y compañerismo. Pero poco sabía que las paredes que pensé que nos protegerían del mundo exterior se convertirían en una prisión, un escenario para la guerra doméstica. La invasión comenzó sutilmente al principio. Linda, que vivía a solo 15 minutos, comenzó a pasar sin previo aviso. Nunca perdió la oportunidad de criticarme. Si no era mi cocina, era como estaba dispuesta la sala de estar. Si no era el color de los azulejos del baño, era la falta de nutrición en mis comidas caseras. ¿Por qué no puedes hacer algo más que esta pasta sin sabor?, se burló durante una de sus visitas, pinchando con desdén la comida que había preparado cuidadosamente. «Madre, basta», Jack intercedería a medias, pero siempre parecía que lo hacía más por apariencia que por genuina preocupación. Las visitas de Linda se volvieron más frecuentes, casi metódicas. Era como si estuviera marcando su territorio, un comentario mordaz a la vez.
Pero el shock definitivo llegó cuando apareció una tarde con maletas, un anuncio y un aire de derecho que podría asfixiar a cualquiera en un radio de 1 milla. «Voy a vivir con ustedes ahora», dijo, empujándome para poner sus maletas en lo que solía ser mi acogedor rincón de lectura junto a la ventana. «Esta pequeña esquina me servirá», declaró. Mi corazón se hundió. Miré a Jack, mis ojos suplicando que dijera algo, cualquier cosa, que detuviera esto. Esta era nuestra casa. Se suponía que debíamos tomar decisiones al respecto juntos. «Jack, ¿puedo hablar contigo un momento?» Logré llevarlo a un lado, mi voz temblorosa. «Esta es nuestra casa, y deberíamos haber discutido esto antes de tomar cualquier decisión». Él me miró, sus ojos carentes del amor que pensé haber visto solo unos meses antes. «Mamá se está haciendo mayor, Chloe. No debería estar sola. Debería estar con la familia», dijo, enfatizando la última palabra como si yo no fuera considerada familia. «¿Entonces no soy familia? ¿Es eso lo que estás diciendo?», pregunté sintiendo el ardor caliente de las lágrimas comenzando a formarse. «Sabes que no es lo que quiero decir», replicó, claramente exasperado. «Pero mamá ha hecho mucho por mí, y le debo esto». ¿Deberle? ¿Qué pasa con lo que nos debemos mutuamente? Acabamos de casarnos, Jack. Se supone que este es nuestro tiempo para crecer como pareja, no jugar a ser una familia con tu mamá. Pero mis argumentos cayeron en oídos sordos. La decisión fue tomada, así sin más. Mi opinión, mis sentimientos, mi hogar, nada parecía importar. Y así, Linda se mudó, convirtiendo el nido de amor que había imaginado en un campo de batalla de egos, tensiones y abierta hostilidad. Cada habitación de la casa se sentía más pesada, sofocada por su presencia. Ya no podía encontrar un rincón tranquilo para leer, un momento pacífico para reflexionar o incluso una mirada amorosa del hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida. Así fue como me di cuenta de que no solo estaba luchando por mi matrimonio o mi hogar. Estaba luchando por mi identidad, mi dignidad y mi paz mental. Todo el tiempo, un solo pensamiento resonaba en mi cabeza: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo mi vida, mi hogar, mis elecciones se convirtieron en algo secundario para los caprichos de alguien más? Mi rincón de lectura ahora era un santuario para las posesiones de Linda, mi cocina un escenario para sus críticas y mi esposo, bueno, era un extraño que se aliaba con el enemigo. Y todo esto era solo el comienzo. Si pensaba que la vida era difícil antes, no era nada en comparación con la pesadilla viviente que siguió. La atmósfera en la casa se volvía más densa cada día, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Lo que empeoró aún más las cosas fueron las innegables 2 líneas azules en la prueba de embarazo que tenía en mis manos temblorosas. Siempre imaginé compartir la noticia de mi primer embarazo como un momento de alegría, una ocasión para ser atesorada. Pero al mirarme en el espejo del baño, los ojos rojos por las lágrimas contenidas, me di cuenta de que este hito se había convertido en una pesada carga alrededor de mi cuello. Cuando le conté a Jack sobre el embarazo, su respuesta fue tan apática como siempre. «Bueno, eso es algo», murmuró, antes de cambiar rápidamente de tema para discutir un proyecto de mejora del hogar que su madre había sugerido. Fue Linda, por supuesto, quien tomó las riendas de mi embarazo como si fuera su misión divina. Empezó a dictar mi dieta, mis actividades e incluso el hospital donde daría a luz. Pero su intrusión no se detuvo en consejos no solicitados. Logró convertir mi embarazo en otro escenario para su guerra psicológica. «¿Estás comiendo de nuevo?», diría, sus ojos se dirigían hacia el modesto sándwich que había hecho para mí. «¿No deberías tener cuidado con el aumento de peso durante el embarazo?». «Esto es recomendado por el médico, Linda», replicaría, reuniendo toda la paciencia que me quedaba. «Los médicos de estos días no saben de lo que están hablando. En mi época sabíamos cómo manejar los embarazos», contraatacaría. Y así continuaba. Con el paso de las semanas mi energía disminuía, pero las expectativas de Linda se elevaban. Convirtió mi hogar en su palacio personal, ordenándome limpiar, cocinar y atender sus necesidades como si fuera una sirvienta en lugar de una nuera, y además una embarazada. «Chloe, ¿por qué aún no has aspirado la sala de estar?», gritaría desde su trono autoasignado, mi antiguo rincón de lectura, donde pasaría horas desplazándose por su teléfono o viendo la televisión durante el día. «He estado sintiéndome realmente cansada hoy, Linda.
El doctor me aconsejó que me tomara las cosas con calma, diría, mi voz teñida de desesperación. ¿Cansada? El embarazo no es una enfermedad, ya sabes. En mis días las mujeres trabajaban en los campos hasta que entraban en labor, se burlaría. Jack, una vez más, permanecía conspicuamente en silencio, su complacencia ensordecedora. La tensión alcanzó un punto crítico durante otra acalorada discusión en la cena donde Linda decidió criticar mi elección de nombres para el bebé. Ese es un nombre ridículo para un niño. Podrías pegarle un letrero de pateame en su espalda durante toda su vida escolar, se burló Linda. Suficiente es suficiente, Linda. Este es mi hijo y tengo voz en cómo criarlo, exclamé, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Ahora me vas a responder? Los ojos de Linda se encendieron, su voz elevándose. Jack intervino, pero no como esperaba. Chloe, estás siendo emocional. Mamá solo está dando su opinión, dijo. Lo miré luego a Linda, y luego a la casa que se había convertido en una pesadilla. Me sentía atrapada, humillada y absolutamente sola. Apenas podía reconocer a la mujer que se reflejaba en mi deslustrado anillo de bodas, una mujer que estaba perdiendo lentamente todo lo que alguna vez valoró, su hogar, su dignidad y, lo más devastador, su voluntad de luchar. Y fue entonces cuando sucedió. La traición definitiva. Linda, llena de un triunfo venenoso, me miró directamente a los ojos y dijo, si no puedes manejar una simple discusión familiar, quizás no deberías ser parte de esta familia. ¿Y Jack? No dijo nada. Su silencio lo decía todo, hiriendo más profundamente que cualquier palabra. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi pesadilla no estaba surgiendo, ya había surgido, y yo estaba viviendo en ella. Mi vida se había convertido en un laberinto irreconocible de esperanzas destrozadas y sollozos reprimidos. Me movía como un zombi por las habitaciones que ya no sentía como mi hogar. El bebé dentro de mí parecía ser la única parte viva de mi existencia, y me aferré a esa pequeña chispa de vida como mi último resquicio de esperanza. Pero incluso eso estuvo amenazado una fría noche que marcó mi punto de quiebre. Estábamos teniendo otra de esas espantosas cenas familiares donde la tensión cortaba el aire como un cuchillo. Había pasado horas de pie cocinando una comida que sabía que Linda encontraría defectos sin importar cuán perfecta fuera. La carne estaba muy seca, las papas tenían poco condimento. Cada crítica era un golpe, cada burla una bofetada. Sabía que venía otra, y me preparé para ello. Pero cuando finalmente llegó, fue peor que cualquier cosa que hubiera dicho antes. ¿Realmente crees que estás preparada para ser madre? Si ni siquiera puedes manejar un hogar, ¿qué vas a hacer con un bebé? Linda dijo con desdén. Mi corazón se hundió en mi estómago, cada palabra una puñalada en mi ya frágil autoestima. Sentí que mis manos temblaban y mis ojos se nublaban. Pero antes de que pudiera decir algo, Jack intervino, sellando mi destino emocional. Mamá tiene razón, Chloe. Necesitas esforzarte más. Vamos a ser padres pronto. Eso fue todo. La gota que derramó el vaso. Una ola de ira, mezclada con resentimiento de toda una vida, surgió en mí. ¿Esforzarme? Esforzarme, grité sorprendiéndome incluso a mí misma con la intensidad de mi voz. He estado cargando a nuestro hijo durante meses, administrando nuestra casa y soportando el constante abuso emocional de tu madre, ¿y tú me dices que me esfuerce más? Tanto Jack como Linda parecían sorprendidos, pero yo estaba desatada, un volcán finalmente en erupción después de años de represión. He terminado. No puedo hacer esto más, dije con la voz quebrada. No criaré a mi hijo en un ambiente donde su madre es tratada como basura. Si ustedes dos son lo que significa familia, entonces no quiero ser parte de ello. Y con eso dejé la mesa, dejándolos a ambos en increíble incredulidad. Empaqué una pequeña bolsa y me dirigí hacia la puerta, mis manos temblorosas luchando por girar la manija. Fue entonces cuando Linda decidió dar su golpe final. ¿A dónde crees que vas? Esta es la casa de Jack, no la tuya. Me di vuelta, nuestros ojos se encontraron. En realidad, Linda, esta es mi casa. Yo la compré. Y tengo todo el derecho de decir quién se queda y quién se va. Chloe, no hagas esto. Hablemos, suplicó Jack, dándose cuenta finalmente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ya no hay nada de qué hablar, dije con lágrimas corriendo por mi rostro.
Con eso salí al frío aire nocturno. Sin abrigo, sin plan, solo un abrumador deseo de escapar. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como si cerrara un capítulo, el acto final de una tragedia que había durado demasiado. Comencé a caminar, cada paso un doloroso recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No tenía idea de a dónde iba, pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi destino. Pero el costo de mi nueva libertad era alto, dolorosamente alto. El viento helado atravesó mi delgada ropa mientras caminaba por las calles desiertas. Había caminado lo que parecían millas, perdida en una neblina de agotamiento emocional y físico. Estaba casi allí, casi en la casa de mis padres, un santuario del infierno en el que se había convertido mi vida, cuando mi pie tropezó con una losa de pavimento desigual. Tropecé torciendo dolorosamente mi tobillo al caer al suelo. El dolor era agudo, pero no podía compararse con el dolor en mi corazón. Cojeando con los ojos llenos de lágrimas, finalmente llegué al umbral de mis padres. La mirada de horror en sus rostros al abrir la puerta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi punto de ruptura había llegado, una fractura largamente esperada en una vida cargada con demasiadas grietas. Y mientras me llevaban al hospital, supe que algo tenía que cambiar. No podía volver, no a la casa, no a Jack y ciertamente no a la mujer en la que me había convertido. Mi punto de ruptura no era solo un final, también era un comienzo, un paso doloroso pero necesario hacia la recuperación de la vida que me habían arrebatado. Las habitaciones de hospital tienen una peculiar forma de imponer la realidad. Mientras yacía allí con el tobillo torcido elevado y mi cuerpo revisado por cualquier complicación debido a mi caída, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Mis padres estaban allí, sus rostros marcados por la preocupación y la furia silenciosa por lo sucedido. Siempre habían sospechado que mi matrimonio estaba lejos de ser ideal, pero la profundidad de su disfunción finalmente había sido revelada. Chloe, cariño, ¿qué vas a hacer ahora? Finalmente rompió el silencio mi madre, su voz cargada de preocupación. No lo sé, mamá. Pero lo que sí sé es que no puedo volver a esa vida. No ahora, nunca, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Mi padre, que había estado paseando por la habitación, finalmente habló. Tu madre y yo apoyaremos cualquier decisión que tomes, pero necesitas pensar en tu futuro, y en el futuro de tu hijo. Asentí. No había hecho más que pensar, mi mente era un laberinto de posibles escenarios, cada uno lleno de incertidumbre pero también teñido de la promesa de libertad. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jack. Chloe, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Ignorando el mensaje, apagué mi teléfono. Lo que tuviera que decir, era demasiado tarde. Había terminado de hablar. Mis acciones hablarían más fuerte que sus palabras. Mi primer paso fue llamar a un abogado de familia, un paso decisivo para poner fin a mi desastroso matrimonio. Con mis padres a mi lado, discutimos los procedimientos de divorcio, la custodia del niño y la pensión alimenticia. Había algo fríamente clínico en diseccionar una relación fallida en términos legales, pero también me infundía una sensación de empoderamiento. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida, tomando decisiones que priorizaban mi bienestar y el de mi hijo por nacer. Una semana después, Jack y Linda recibieron los papeles de divorcio y una notificación de desalojo de la casa. Mi casa. El abogado también incluyó una cláusula para un generoso pago de manutención infantil y compensación financiera por el estrés emocional que había soportado. Se sintió drástico pero necesario, un duro corte de los lazos que me habían encadenado durante tanto tiempo. Cuando finalmente encendí mi teléfono, fui bombardeada por una serie de mensajes y llamadas perdidas de Jack. Chloe, por favor. No podemos hablar de esto. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Otro mensaje seguía. Lo siento, Chloe. Nunca quise que esto sucediera. Encontremos una manera de arreglarlo. Por un momento fugaz, me tentó la idea de devolverle la llamada, escucharlo. Pero luego recordé las largas noches de humillación, los años de negligencia emocional y la cruel insidia de Linda que él había respaldado en silencio. Cualquier cariño que tuviera por él ahora estaba enterrado bajo las ruinas de nuestro matrimonio roto. Borré los mensajes, eliminé su número y lo bloqueé en todas las plataformas de redes sociales.
En cuanto a mí, Jack era ahora parte de mi pasado, un doloroso capítulo en un libro que estaba lista para cerrar. Sabía que el camino por delante estaría lleno de sus propios desafíos. Los procedimientos de divorcio nunca son simples, especialmente cuando hay un niño involucrado. Pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Fue un viaje doloroso, pero uno que se alejaba de la oscuridad que me había consumido y hacia un futuro que, aunque incierto, ofrecía la promesa de algo mejor. El juzgado tenía ese aire frío y estéril que parece exclusivo de lugares donde las vidas pueden cambiar en un instante. Mi abogada se sentó a mi lado, un montón de papeles frente a ella, irradiando confianza. Mis padres estaban detrás de mí, su apoyo moral palpable. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado con una mirada de desconcierto derrotado, su madre Linda a su lado, su rostro una máscara de indignación incrédula. «Levántense», anunció el oficial, y la jueza Morrison entró en la sala. El proceso de divorcio fue un torbellino de tecnicismos legales, un aluvión de hechos y acusaciones expuestas para que el tribunal las diseccionara. Mientras se presentaban pruebas del comportamiento abusivo de Linda y la negligencia de Jack, observaba sus rostros retorcerse, quizás viéndose realmente por primera vez a través de los ojos de la ley, y a través de los míos. La jueza se dirigió a Linda. «Señora Davis, está acusada de abuso emocional y acoso. La evidencia es abrumadora. ¿Cómo se declara?» «Yo, su señoría, todo esto se ha sacado de contexto. Solo estaba buscando el bienestar de mi hijo», balbuceó Linda, su voz carente de su habitual arrogancia. «Parece que su definición de bienestar está bastante torcida», replicó la jueza Morrison, claramente no impresionada. Finalmente la jueza emitió su veredicto. El tribunal concede a Chloe Davis el divorcio completo de Jack Davis. La custodia del niño por nacer será otorgada a Chloe. Jack Davis deberá pagar la manutención infantil según lo determinado por el Estado. Y señora Linda Davis, considerando la extensa evidencia de su abuso emocional y acoso, le multo con $100,000 por sus acciones. Sentí un peso levantarse de mis hombros cuando el martillo cayó, pero fue un alivio agridulce. Mi matrimonio había terminado no con un estruendo sino con el suave crujido de papeles legales. Estaba libre, pero a un costo que nunca podría haber imaginado cuando dije, acepto. Al salir del juzgado, Jack se acercó a mí, una mirada perdida en sus ojos. «Chloe, lo siento mucho. Nunca pensé que terminaríamos aquí». Lo miré viendo al hombre con el que alguna vez pensé que pasaría mi vida, y todo lo que sentí fue un vacío donde solía haber amor. «No lo creí tampoco, Jack, pero aquí estamos». «Es demasiado tarde para disculpas ahora», dije, dándole la espalda y alejándome. Linda trató de hacer contacto visual mientras pasaba por su lado, quizás buscando alguna forma de reconocimiento o perdón, pero no le di ninguno. Ella me había quitado tanto, no le daría el placer de saber que todavía importaba. Cuando salí del juzgado, el sol parecía un poco más brillante, el mundo un poco más colorido. Era como si estuviera viendo todo con nuevos ojos, ojos no nublados por la constante ansiedad y el estrés emocional. Era el comienzo de un nuevo capítulo para mí, escrito en mis propios términos. Mi madre me abrazó fuertemente, lágrimas en sus ojos. «Lo lograste, Chloe. Eres libre. Y todo gracias a ti y a papá». «No podría haber pasado por esto sin su apoyo», respondí, agradecida más allá de las palabras. «Siempre estaremos aquí para ti», dijo papá, uniéndose al abrazo grupal. «Y para tu nuevo comienzo». Esa noche me senté sola en mi casa, la casa que ahora era verdaderamente mía, y sentí una sensación de paz sobre mí. Estaba sola, pero no estaba solitaria. Por primera vez en años, las únicas expectativas a las que tenía que responder eran las mías. Todavía estaba preocupada por los desafíos que se avecinaban, después de todo, iba a ser madre soltera, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Pero al tocar mi vientre, sintiendo los suaves movimientos de mi hijo por nacer, sabía que estaríamos bien. Mi doloroso viaje me había llevado a este ajuste de cuentas, y aunque quedaban cicatrices, ahora eran parte de una historia de supervivencia, no de derrota. Estaba lista para lo que viniera después, no porque tuviera que estarlo, sino porque elegí estarlo. Y eso marcó la diferencia.